Lily tenía la costumbre de convertir todo en algo sobre ella, su vestido, sus ideas, su vida. Yo solo era ruido de fondo, la persona que hacía que todo funcionara para que ella pudiera brillar. Pero esa noche, en la cena de Navidad, se pasó de la raya con un brindis. Por la familia y por aquellos que saben apreciar las cosas buenas de la vida. El golpe fue inconfundible. Sus ojos se clavaron en mí y las risas resonaron en la sala. Eso fue la gota que colmó el vaso. El momento en el que decidí que todo iba a cambiar. Así que sonreí, me levanté y me fui, decidida a hacerla arrepentirse. Suscríbete abajo si aún no lo has hecho, porque lo que está a punto de suceder te mantendrá en vilo. Era Nochebuena y yo estaba delante del espejo, ajustándome el jersey por enésima vez. El rojo, el que me ponía todos los años, porque era cómodo, familiar y sencillo. Nunca me gustó llamar la atención, y menos delante de Lily, mi prima, la estrella de todas las reuniones familiares. Siempre había notado la diferencia entre nosotras, incluso de niñas. Ella era ruidosa, segura de sí misma, siempre el centro de atención, con su pelo perfecto, su ropa perfecta, su vida perfecta. Yo era la que se quedaba en segundo plano, la que se aseguraba de que todos lo pasaran bien sin pedir nada a cambio. Es curioso cómo la gente olvida fácilmente a quienes mantienen todo en orden, sobre todo cuando a ellos les resulta tan fácil parecer perfectos. Y esta noche no fue diferente. Había recibido la invitación hacía 2 semanas. Únete a nosotros para una maravillosa cena de Navidad, escribió, con un tono alegre y cálido en su mensaje, como si tuviera las mejores intenciones. Pero yo la conocía bien. Conocía a Lily. Le encantaba montar un espectáculo, especialmente cuando se reunía la familia, especialmente en Navidad. Todo tenía que ser perfecto. Todo tenía que girar en torno a ella. Aún así, estaba en conflicto. Hacía años que no asistía a una de sus reuniones. Me había hecho la invisible, no porque no quisiera estar con mi familia, sino porque cada vez que aparecía, sentía que estaba entrando en una trampa. Para ella era un juego, una actuación. Y yo era su telonera, destinada a permanecer en las sombras y ayudarla a brillar. Pero este año había algo diferente. No sabía qué era, pero sentía que había llegado a mi límite. Quizá era la forma en que siempre conseguía que su vida pareciera mucho más glamurosa que la mía, como si mi vida normal no mereciera la pena. Quizá era la forma en que siempre conseguía ese poco de atención extra, aunque fuera a mi costa. Sus pullas eran siempre sutiles, envueltas en risas y bromas, pero no por ello dejaban de doler. Llegué a su casa a última hora de la tarde, justo cuando se ponía el sol. Las luces parpadeaban en el enorme árbol de Navidad del jardín delantero, y su resplandor se extendía por la calle. Era una imagen perfecta. Aparqué el coche en la entrada y eché un vistazo a los otros vehículos aparcados en la acera. Sus amigos, sus compañeros de trabajo, gente que no conocía, todos allí para presenciar su espectáculo navideño. Llamé al timbre y la madre de Lily abrió la puerta con una sonrisa. «¿Has venido?», exclamó radiante. Sonreí educadamente, pasando a su lado, pero el calor de la casa solo me hizo sentir más fuera de lugar. El aroma a pino fresco se mezclaba con el olor embriagador de la comida y las velas, y el suave sonido de los villancicos llenaba el aire. Dentro, todo era tal y como había imaginado, todo estaba meticulosamente dispuesto, cada rincón de la habitación brillaba con perfección. Lily estaba de pie en el centro, como de costumbre, saludando a los invitados con una sonrisa demasiado brillante para ser sincera. «Mira quién ha venido», dijo con una voz demasiado dulce, demasiado ensayada. Sus ojos brillaban mientras cruzaba la habitación hacia mí.
Me alegro mucho de que hayas podido venir. Asentí con la cabeza. Gracias por invitarme. Ella sonrió, pero pude ver ese brillo familiar en sus ojos, el que decía que ya estaba pensando en cómo iba a transcurrir la velada, cómo iba a controlar la conversación, cómo cada momento iba a girar en torno a ella. Me guió hacia las bebidas, charlando sobre su nuevo trabajo, su pequeño apartamento perfecto, sus recientes viajes a Europa. Todo estaba cuidadosamente preparado, como si fuera una revista que hubiera cobrado vida. Ni una sola vez me preguntó por mí, ni una sola vez reconoció lo duro que trabajaba, lo mucho que me sacrificaba. Pero así es Lily. Siempre se trata de ella. Intenté apartarlo de mi mente. No quería ser la prima amargada, la que siempre se fija en lo que los demás no ven. Pero era difícil ignorarlo cuando era tan evidente. Comenzó la cena. Nos reunimos todos alrededor de la mesa y me encontré sentada cerca del fondo, entre dos desconocidos. Todos los demás reían, hablaban y se ponían al día. Pero yo no formaba parte de su mundo. Podía sentir la línea invisible que me separaba de ellos, la línea que Lily había trazado con tanto cuidado, con tanta naturalidad. La cena pasó en un abrir y cerrar de ojos, más charla trivial, más miradas, más insinuaciones de superioridad en la voz de Lily cuando hablaba de su vida. Podía sentir el peso de su mirada sobre mí cuando intentaba contribuir a la conversación, como si estuviera calculando si decía lo correcto, si hacía lo correcto, si estaba en el lugar adecuado. No tardó mucho en levantarse y levantar su copa con una sonrisa ensayada. Por la familia, comenzó, con voz resonante. Y por aquellos que saben apreciar las cosas buenas de la vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube venenosa. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era una puñalada, un golpe dirigido directamente a mí, a mi vida, a todo lo que era y todo lo que no era. En ese momento lo dejó claro. Ella tenía el control. Ella era la que decidía quién pertenecía al círculo y yo. Yo no estaba en él. Las risas que siguieron resonaron en mis oídos. Sentí que me ardían las mejillas y se me cerraba la garganta. Noté que volvía a aparecer el viejo reflejo, ese que me hacía sonreír, asentir y pasar página. Pero esta vez era diferente. Esta vez no tenía por qué seguirle el juego. No tenía por qué quedarme allí sentada en silencio y dejar que volviera a ridiculizarme. Me levanté lentamente, esbozando una sonrisa que me sabía a sangre. Creo que me voy. Dije con voz firme, aunque por dentro temblaba. Los ojos de Lily se abrieron como platos durante una fracción de segundo, y luego se entrecerraron con esa mirada que conocía tan bien, la que decía que no entendía cómo alguien podía alejarse de ella. La habitación se quedó en silencio, con todos los ojos puestos en mí. Y entonces, sin decir nada más, me di la vuelta y salí de aquella casa perfecta y resplandeciente. El aire frío de la noche me golpeó como una ola de alivio. Su dureza, el frío en mis pulmones, me sentaron mejor que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Por primera vez, no era yo la persona que se quedaba atrás, viendo a los demás vivir sus vidas perfectas desde las sombras. No era yo la que seguía el juego. Ya no era el ruido de fondo. Esta vez, iba a hacer que me escucharan. Y empezaría por Lily. Salí de su casa esa noche sin pensarlo dos veces. El aire fresco me cortaba la piel y cada respiración era como una victoria. El camino de vuelta a casa fue casi surrealista, se acabó jugar según sus reglas, se acabó fingir que su mundo era algo de lo que quería formar parte. Había tomado una decisión. Había terminado. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Entré en el camino de entrada,
Apagué el motor con una sensación de definitividad. La casa estaba a oscuras, en silencio. Mi casa. La que siempre había sido mía, la que había construido ladrillo a ladrillo, pieza a pieza. Cogí el teléfono de la mesa de centro y eché un vistazo a la pantalla. Por supuesto, había varios mensajes. El primero era de Lily, no era ninguna sorpresa. ¿Dónde te has metido? Es Navidad. Me quedé mirando el mensaje durante un momento, con los dedos suspendidos sobre las teclas. Ya podía imaginar su voz, dulce, rebosante de falsa preocupación, tratando de aparentar que no acababa de lanzarme un puñal. Quería que volviera. Quería que le suplicara que me aceptara. Pero no iba a darle esa satisfacción. Dejé el teléfono a un lado y decidí concentrarme en el silencio. Pero entonces, unos minutos más tarde, volvió a vibrar. Esta vez era de mi hermana, Mía. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Me quedé mirando el mensaje un momento más. Mía siempre había sido mi confidente, la única persona que me entendía de verdad. Ella sabía lo que era crecer a la sombra de Lily, ser ignorada y apartada mientras Lily acaparaba toda la atención. Mía hacía tiempo que había dejado de asistir a los eventos familiares, incapaz de soportar las sonrisas falsas y los comentarios pasivo-agresivos. Había cortado toda relación con ellos hacía años. Escribí una respuesta rápida. Estoy bien. Solo necesitaba un cambio. No te preocupes por mí. El teléfono volvió a vibrar, pero esta vez era un mensaje que no esperaba. Siento lo de antes, decía el mensaje. Era de mi madre. Sentí un nudo en el estómago. Mi madre, que siempre había sido la que me recordaba que la familia lo era todo, que teníamos que permanecer unidos, que teníamos que hacer concesiones. Nunca lo dijo abiertamente, pero yo sabía lo que pensaba de mi tensa relación con Lily. Era un sentimiento constante, algo que siempre estaba ahí, aunque nadie lo dijera en voz alta. Creo que has exagerado, continuaba el mensaje. Lily no quería decir nada, es Navidad. Por favor, no dejes que esto se interponga entre tú y la familia. Lo leí 2 veces, dejando que las palabras calaran en mí. Mi madre siempre había favorecido a Lily. Lo sabía, aunque nunca lo admitiera abiertamente. Lily era la niña dorada, la que siempre hacía las cosas bien, la que destacaba en todo. Siempre había sido la princesita de mi madre, mientras que yo era la que se callaba, la que hacía el trabajo en segundo plano, la que siempre anteponía a los demás a mí misma. Sentí que la ira volvía a hervir dentro de mí. Escribí una respuesta, pero me detuve antes de enviarla. No podía hacerlo. No podía seguir viviendo así, fingiendo que no me dolía cada vez que mi madre ponía excusas por Lily, cada vez que me pedía que me tragara mi orgullo por el bien de la familia. En lugar de eso, dejé el teléfono y fui a la cocina, donde saqué una botella de vino del armario. No me apetecía responder a nadie esa noche. No me apetecía dar explicaciones. Solo necesitaba relajarme. Mientras me servía una copa, volví a pensar en los acontecimientos de la noche, reviviendo cada momento en mi mente. No podía dejarlo pasar. Lily pensaba que podía burlarse de mí, hacerme sentir pequeña y luego seguir como si nada hubiera pasado. Pero no estaba bien. Estaba harta de ser la segunda opción, la idea de último momento. Estaba harta de dejar que ella dictara las condiciones de mi vida. Me había humillado por última vez. Y aún no se había dado cuenta. Cuanto más lo pensaba, más decidido estaba. No iba a dejarlo pasar. No iba a dejar que Lily saliera indemne de esto, como siempre hacía. Tenía que entender que sus acciones tenían consecuencias. Que el mundo no giraba en torno a su perfecta vida.
que había personas, como yo, que tenían sus propias vidas, sus propias historias, y que merecían respeto. Terminé mi vino, me levanté y me acerqué a mi escritorio. Abrí el cajón y saqué un montón de papeles, contratos antiguos, recibos y notas. Empecé a hojearlos, y cada página me recordaba los años que había pasado sacrificándome por la familia, por aparentar que todo iba bien. Había puesto mucho de mí misma en mantener esa fachada. ¿Pero ahora? Ahora se había acabado. Lily había cruzado la línea esta noche. Y no iba a quedarme de brazos cruzados. Esto no iba a ser una de esas cosas que dejaba pasar por el bien de la familia. Este era el momento que había estado esperando, aunque no me hubiera dado cuenta hasta ahora. Era hora de que viera las consecuencias de sus actos. No sabía cómo ni cuándo, pero Lily se arrepentiría de cómo me había tratado. Me aseguraría de ello. Por primera vez, no iba a ser yo quien fuera olvidada. Iba a hacer que me recordaran. Los días siguientes fueron tranquilos. Al principio, me pregunté si había hecho lo correcto. Salir de la perfecta cena de Navidad de Lily fue como entrar en un mundo nuevo, pero el silencio que siguió me pesaba. Podía sentir las repercusiones de mis actos, la distancia que había creado entre mí y todos los que siempre la habían elegido a ella en lugar de a mí.